Mi nombre es Cristian Massa, soy el responsable de servicios para motores y generadores, y dentro del portfolio de servicios está toda la parte de monitoreo de condición, y hoy en particular vamos a hablar del monitoreo para lo que son motores, bombas, soportes de rodamiento y reductores. Comenzamos con el sensor para para motores eléctricos. El uso previsto, esto es para motores de corriente alterna, ¿sí? El servicio de estos motores puede ser continuo o intermitente. Y el tamaño de los motores o de carcasa, o mejor dicho, la distancia entre las patas al centro del eje puede variar dependiendo de la norma. Por ejemplo, entre 42 y 440 para lo que es NEMA, y entre 56 y 500 para lo que es IEC. Y cuando digo 500 de tamaño, ¿sí? También podemos abarcar acá motores de media tensión, pero esta sería la limitación, los 500 milímetros entre la pata al centro del eje. Y la velocidad de estos motores puede ser fija o a través de un variador de velocidad, ¿no? Siempre y cuando esta variación esté entre los 10 Hz y los 72. ¿Qué voy a obtener o qué mediciones voy a obtener de este sensor? Yo lo separo de la parte mecánica y la parte eléctrica, ¿sí? Como parámetros de salud voy a tener una condición general del motor, una vibración global, la condición del rodamiento, desalineación y la temperatura de carcasa. Cuando digo vibración, acá al tener un acelerómetro triaxial voy a tener este valor en las tres direcciones, ¿no? Radial, tangencial y axial. Y como condición del rodamiento lo voy a poder ver en una escala, ¿sí? O sea, acá se separaría ver fenómenos de baja frecuencia y alta amplitud, como por ejemplo desalineación, desbalanceo, excentricidad, y fenómenos en alta frecuencia y baja amplitud, como la frecuencia de falla de rodamiento. Pero no así voy a poder ver un espectro, entonces sí lo veo en una escala que es condición del rodamiento, en donde por ejemplo de 0 a 6 da un estado satisfactorio, de 6 a 10 de alerta y de 10 en adelante una situación ya de peligro. Después voy a tener la opción de, como parámetros eléctricos, voy a medir la velocidad de rotación, ¿sí? Las horas de funcionamiento, los números de arranque, la frecuencia a la cual está girándose el motor, ¿sí? O alimentado, perdón, ese motor, y la potencia real de salida. Todos estos parámetros lo va a dar dado que el sensor, a través de su electrónica interna, lee el campo magnético del motor y así indirectamente puede hacer el cálculo de estos valores. ¿Por qué digo indirectamente? Porque una de las cosas primeras que hay que hacer es configurar el sensor con los datos de placa del motor. Llámese tensión, corriente, factor de potencia. Y después, como último parámetro, estoy hablando de la parte de lo que es reengrase, ¿sí? Y acá va a dar un tiempo remanente, o sea, como el dato de placa es, por ejemplo, 3000 horas de relubricación, lo que va a hacer es un temporizador y me va a ir avisando cuándo ese motor hay que relubricarlo. A su vez también, dentro de la configuración del sensor está la librería de rodamientos, que eso es lo que me va a permitir a mí poder dar con mayor certeza la condición de esos rodamientos. O sea, yo voy a poder cargar según la marca y el tipo de rodamiento. ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo funciona el sistema? Como verán, acá tenemos el sensor, o sea, a modo esquema para motores eléctricos, tenemos el de bombas, el de soporte de rodamientos. Esto tiene una puerta de enlace. Esta puerta de enlace puede ser un gateway o un smartphone, que van a ser los encargados de tomar las mediciones, ¿sí? Que tienen almacenadas los sensores internamente. Esas mediciones van a ir a una nube. En esa nube donde yo voy a poder no solo observar, seguir un historial, una tendencia, sino también diagnosticar y realizar algún reporte si fuese necesario. Ese diagnóstico puede hacerse a través de un web portal, que lo podría hacer en este caso el cliente, ¿sí? O se podría tercerizar este servicio, ¿sí? A modo de ejemplo a través de ABB, donde lee esa información y devuelve un reporte con el diagnóstico. Esa información que nosotros llamamos que está en la nube, esa información es abierta y se puede comunicar directamente con la nube del cliente.
¿sí? O sea, la información podría estar en la nube del cliente y a su vez bajar a sus servidores y poder tenerlo en cada una de las PC que ellos necesitan. Las dimensiones del sensor o tarjeta, ¿sí? Va a estar en lo que es ancho 130 milímetros, largo, ancho 76 y con una altura de 16 milímetros. ¿Cuáles serían los beneficios? Reduce el tiempo de inactividad hasta en un 70%. ¿Por qué? Porque como yo conozco la falla incipiente, yo ya puedo planificar un tipo de mantenimiento, ¿sí? Antes de llegar a la rotura. ¿Por qué extiende la vida útil también del motor en un 30%? Esto es una estadística que armó ABB, dado a que cuando este motor falla, posiblemente arrastre ese daño a equipos secundarios. A modo de ejemplo, si el rodamiento se daña, el motor se empieza a desbalancear y quizás pueda terminar rompiendo un acople. Aumenta la eficiencia energética en alrededor de un 10%. Eso se debe a que uno, al conocer cuál es la potencia real consumida, puede saber si ese motor está sobredimensionado o subdimensionado. Y después, otro punto no menor es la seguridad en planta. Dado que el técnico está lejos del motor al momento de tomar las mediciones. Y esto se da más que nada para lo que son aplicaciones, a modo de ejemplo, una torre de enfriamiento, donde es una zona húmeda y de difícil acceso. Ahí el operador no necesita llegar hacia el motor para poder tomar las mediciones, sino esto se pueden hacer a una determinada distancia, que ahora lo vamos a ver en las características técnicas. Bueno, como características técnicas de este sensor, la temperatura o el rango de medición va a estar entre los menos 40 y 85 grados, con una precisión de 0,5 grados. En la parte de vibraciones, yo les decía de que mide condición de rodamiento y para valores de baja frecuencia y alta amplitud en velocidad de vibración. Esto va a estar dado entre 0,04 a 700 milímetros por segundo en un rango de frecuencia de 10 a 1 kHz. La comunicación de este sensor con la puerta de enlace, que puede ser un gateway o un smartphone, es a través de Bluetooth 4.0, ¿sí? en una banda que es la de 2.4 GHz, que es la banda libre de comunicación. El rango de alcance, por decirlo de alguna forma, entre el teléfono y el sensor varía entre 1 y 10 metros dependiendo del tipo de industria y de todos los objetos que pueda llegar a ver adelante. O sea, 10 metros lineales sería. Y a través de un gateway estaría en el orden de los 50 metros. Este sensor está alimentado por 4 baterías de litio. ¿Sí? Estas baterías tienen una duración que va a estar entre 3 y 5 años, dependiendo de dos factores. Uno, de la temperatura de trabajo. Si es menor a 40 grados, podría durar alrededor de 5 años, tomando mediciones una vez por hora. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque este sensor se puede setear según la criticidad del motor o la estrategia de mantenimiento en una frecuencia que ronda entre los 5 minutos a las 12 horas. ¿Sí? Entonces, tomando una medición por hora, trabajando a menos de 40 grados, podría durar 5 años. A mayor de 40 grados estaría en el orden de los 3 años. La temperatura ambiente, como hablábamos hoy, varía entre menos 40 y 80 grados, ¿sí? Y el almacenaje de este sensor sería entre 10 y 25 grados. El sensor es IP66, o sea que no permite el ingreso de polvos y a su vez puede soportar hasta chorros de agua, ¿sí? sobre el sensor mismo. IP67 ya sería 30 segundos sumergido 1 metro en el agua. Bueno, la certificación que tiene este sensor es certificación europea, americana, ¿sí? Y no es apto para áreas seguras, ¿no? O sea, no es intrínsecamente seguro, no podría estar en atmósferas potencialmente explosivas.
el peso es de 260 gramos, ¿sí? Y está compuesto de acero inoxidable y termoplástico. ¿Cómo se monta este sensor en el motor? Bueno, dentro del kit viene preparado con una abrazadera, ¿sí? Esta abrazadera es de aluminio o mordaza, que se adapta según la aleta disipadora del motor, ¿sí? O sea, se puede contraer o expandir según el tipo de aleta y tamaño que tenga el motor. Una vez que está sujeto, se fija el sensor y se configura. En esta foto lo que yo estoy mostrando es, por ejemplo, en este caso se está descargando una actualización, ¿sí? O sea, hay dos formas. Yo podría activar el sensor y cargarle los datos de placa fuera del motor, o una vez que yo ya lo coloqué, con los datos de placa ir configurándolo. Y en este caso en particular, lo que se está haciendo es actualizándole el firmware. Más o menos está entre 2 a 3 veces al año. Existen actualizaciones que permiten una mejora continua de las mediciones que sacamos de este sensor, ¿no? ¿Cómo sería el cuadro de diálogo a través de un teléfono? Yo lo vería a modo jerarquía. Me imagino acá en la planta que tengo varios sensores colocados y cada uno de los motores. Yo me acerco, por ejemplo, al motor que quiero tomar la medición. El primer cuadro de diálogo que me aparece es este, y va a aparecer un desplegable en donde a través de ese desplegable podría descargar la información almacenada dentro del sensor. Cuando digo almacenada, el sensor tiene una memoria interna que podría almacenar 720 mediciones. Quiere decir de que si yo tomo una medición por hora, podría almacenar durante 30 días esas mediciones. Más que nada porque si esa aplicación es de difícil acceso o por ahí la estrategia de mantenimiento no es hacer una recorrida diaria, tranquilamente podría almacenarlo, como decía, durante 30 días esas mediciones. Una vez que tomé las mediciones o a modo semáforo, me van a aparecer los parámetros de salud, como por ejemplo la temperatura de carcasa, la condición del rodamiento y el valor global de la vibración. Y después, como parámetros operacionales, lo que hablábamos hoy: la velocidad de giro, las horas de funcionamiento, la cantidad de arranques, la frecuencia de suministro, las vibraciones en las 3 direcciones y la potencia real consumida. Acá, a modo ejemplo, lo que estamos viendo es, hoy yo comentaba que estos sensores pueden ser utilizados en equipos donde el acceso es difícil. En la primera foto lo que estamos mostrando es justamente este motor. Está por debajo de una mesa formadora de papel y está expuesto a pulpa de papel, ¿no?, que cae sobre ese motor. En este caso en particular lo que se hizo fue taparlo con una chapa a cada uno de los motores, son 8. Entonces cada vez que el operador necesitaba tomar una medición tenía que sacar la chapa protectora, tomar la medición del lado libre, tomar la medición del lado acople, volver a poner la chapa multiplicado por 8. En este caso en particular lo que se hizo fue poner un sensor en cada uno de los motores. El operador está a una distancia determinada, seguro, toma la medición de cada uno de ellos, y si ese valor de vibración / temperatura está por encima de los estándares, puede dar aviso, por ejemplo, al departamento de predictivo, y ahí con un equipo más potente poder hacer un análisis de un espectro, una forma de onda y ver realmente cuál es la causa de esa falla incipiente. En otro ejemplo, en esta figura lo que estamos viendo es por políticas propias de la compañía. El personal no puede acceder, o sea, a los motores, ¿sí? No puede ir a tomarle la medición. Entonces, a través de este sistema, lo que se logró fue tener el monitoreo de cada uno de ellos a una distancia determinada, protegida. Con eso estuvimos viendo toda la parte de sensores para motores eléctricos. No sé si quieren hacer alguna consulta, si no, como comentaba Ulises, lo dejamos para el final. Ahora vamos a hablar de sensores para bombas, ¿sí? El hard, por decirlo de alguna forma, es el mismo, ¿sí? Es el mismo sensor, con la diferencia que el firmware o el software es diferente. En este caso va a servir
para bombas de simple tapa, de tipo vertical o suspendidas, centrífugas o periféricas, y el fluido a transportar es agua o aguas residuales o similar. Como parámetros, o sea, más bien esto apunta a la parte mecánica, claramente. Voy a poder tener la condición general, ¿sí?, de esa bomba, la vibración global y la temperatura de carcasa. Y después, como parámetros de operación, la velocidad de rotación de la bomba, las horas de funcionamiento, si tuviese problemas de álabes, flojedad, desalineación y desbalanceo. Las condiciones ambientales para lo que es el sensor van a ser las mismas, ¿sí?, entre menos 40 y 85 grados, el almacenamiento de 10 a 25, la bomba va a poder trabajar con velocidad variable o directa, y va a tener como limitante este equipo que la cantidad de álabes del impulsor tiene que ser como mínimo 3, y la frecuencia de paso de álabe, o sea la BPFF, Blade Path Frequency, tiene que ser menor o igual a 6000 RPM, ¿sí? Eso sería la velocidad de giro por la cantidad de álabes que tiene el impulsor. Y la altura del eje de la bomba tiene que rondar entre los 150 a 450 milímetros. Ahora vamos a pasar a la parte de soportes de rodamiento, ¿sí?, el monitoreo del soporte de rodamiento con otra tecnología, ¿sí?, dentro de la línea digital de ABB. Es otro tipo de sensor, ¿sí? Claramente los beneficios son los mismos que para bombas y para motores eléctricos, la detección temprana de la falla, ¿sí?, para evitar costos de mantenimiento y extender la vida útil del equipo. Esto puede ser usado para soportes de rodamientos Dodge, ¿sí?, que es la línea de ABB, u otras marcas con alemite de lubricación. ¿Por qué digo esto? En este caso, en la figura, nosotros vemos como el soporte de rodamiento Dodge ya viene preparado para la colocación del sensor. Pero si este soporte de rodamiento no fuese Dodge, viene con su alemite de relubricación, y en el alemite de relubricación se quita, se pone un suplemento, se coloca el sensor, que a su vez también tiene el alemite, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle cómo es. Acá los parámetros que voy a poder obtener: la condición general, el valor global de vibración y la temperatura del soporte. Las dimensiones de este sensor van a estar en lo que sería altura en 60 milímetros con un ancho de 26 milímetros. Y acá justamente estoy mostrando lo que sería el soporte, o mejor dicho, el suplemento, ¿sí?, donde se reemplaza el alemite, se coloca el suplemento por encima del sensor, y acá sigue estando la parte de relubricación para estos soportes de rodamiento. Estos sensores sí son para trabajar en áreas peligrosas, ¿sí?, con atmósferas potencialmente explosivas. El rango de temperatura va a variar entre menos 30 y 85 grados, va a tener una precisión de más o menos 2 grados. ¿Sí? La amplitud va a ser, o sea, las mediciones van a ser en aceleración de vibración, van a estar, o sea, como amplitud en los 2G, con una frecuencia que va a variar entre 1 Hz y 1.6 kHz. La detección también es en RMS, ¿sí?, de aceleración. Cumple también con el ancho de banda de 2.4 GB, que es libre, ¿sí? Está bajo la norma de IEEE, y la comunicación también es Bluetooth de baja energía. El rango va a estar en los 8 metros, o sea, es muy parecido al de motores eléctricos y bombas, que está en el orden de los 10 metros lineales. El almacenamiento va a estar entre menos 10 y 30 grados, ¿sí? Y la temperatura de trabajo, o que yo voy a poder obtener para lo que es la medición, entre menos 30 y 85 grados. En este caso también tiene una batería interna de litio, pero la duración va a variar. En este caso, este sensor por default toma una medición por hora, y si trabajase a menos de 50 grados, se estima que la batería puede estar en los 2 años,
y si trabaja por encima de esa temperatura podría estar en el orden de el año. Bueno, pesa 60 gramos y está compuesto de termoplástico y acero inoxidable más una silicona que lo permite o le da esa hermeticidad que lo hace también intrínsecamente seguro. Este mismo sensor lo vamos a poder utilizar para para reductores, ¿sí? La parte de hard y soft es lo mismo, lo único que va a variar que al momento de configurar voy a tener un desplegable en donde me va a permitir seleccionar si es un soporte de rodamiento o en este caso si es un reductor. Y en este caso lo que estamos haciendo es monitorear una de las etapas de engrane, ¿sí? Dependiendo del tipo de reductor es la cantidad de sensores que yo podría colocarles en cada una de esas etapas. Claramente las mediciones van a ser las mismas que para soporte de rodamiento, ¿sí? O sea, lo que es vibración global en aceleración RMS, la temperatura del soporte, ¿sí? Es intrínsecamente seguro, es el mismo sensor, las condiciones son las mismas, o sea, las características técnicas son todas las mismas. Y acá quiero mostrar a modo de ejemplo dónde podría ir colocado dependiendo el tipo de reductor y las etapas que tiene. En este caso es un ejemplo en una cinta transportadora, ¿sí? En la parte del mando. El reductor tiene colocado en esta etapa de engrane, también tiene colocado otro en la entrada. Lo que permite es, a través de este monitoreo más toda la parte del motor, tener controlada el mando de una cinta transportadora. Que a su vez un poco me adelanto, si esto estuviese conectado con un router, que el router podría estar hasta 50 metros, no es necesario que el operador suba a la parte del mando de la cinta para poder obtener las mediciones de los equipos. Como decía, un poco me adelanto, viene la parte del gateway. O sea, hasta ahora estuvimos viendo toda esta información que se podía traer a través de un teléfono, ¿sí? Esto podría ser reemplazado por un router, ¿sí? El router recopila automáticamente los datos de una gran cantidad de sensores. Cuando decimos gran cantidad de sensores estamos hablando de 25, ¿sí? 25 sensores. Y después otro tema en lo referente a esto es qué pasa con estos sensores, claramente, porque si tienen una batería interna y yo tomo una medición por hora y tomando esa medición, trabajando a una determinada temperatura, sé que me va a durar 3 años, al estar comunicado a través de un router, el router lo que va a hacer es consumir a su vez también esa batería. Entonces lo que se hace es se configura para el router, obviamente según la estrategia de mantenimiento y la criticidad del equipo, para que, a modo de ejemplo, se conecte una sola vez al día. O sea, se conecta, le toma medición a cada uno de los sensores y se vuelve a desconectar. ¿Cómo transmite esa información? O sea, del lado del router hacia los sensores a través de Bluetooth y del router hacia la web puede ser a través de Wi-Fi, a través de Ethernet o a través de señal de teléfono 4G, por ejemplo. Sí, como les decía, el rango ronda en los 50 metros, ¿sí? Es alimentado a través de puerto de Ethernet, cumple con la certificación americana, canadiense, europea. Y la temperatura de trabajo va a estar, o de ambiente mejor dicho, entre menos 40 y 65 grados. Bueno, ya tenemos cómo miden los sensores. Ya tenemos cómo tomar las mediciones que tiene almacenadas esos sensores. Ahora vamos a ver cómo, valga la redundancia, cómo se ve esa información en la web. Qué información podemos tener y cómo podemos trabajar sobre ella. El primer slide lo que muestro es, en la plataforma tenemos lo que es un dashboard, tablero de comando, donde yo podría ver a modo general, ¿sí? Cómo está mi planta, cada uno de los motores, cómo se está comportando, ¿sí? En este caso están por cómo lo tenemos nosotros seteado, que es a modo demo, con los niveles de alerta por encima de los valores que están tomando, entonces da todo a modo semáforo en condición verde.
ya yendo a la medición en particular de uno de los sensores, yo lo que podría hacer a través del gráfico es comparar lo que son los valores de vibración, o sea, según la dirección, más el valor global, y comparar, o sea, revisar la tendencia, ¿no? Seguir el historial, y ver si se encuentra alguna anomalía, analizar quizás un poco más en profundidad con otro equipo. Esta información, o sea, yo podría setear, ver temperatura de carcasa, horas de funcionamiento, velocidad, y toda esta información, si quiero, yo podría llevarla, o sea, exportarla a un Excel, que esa información es enviada vía email a la casilla que uno ya tiene predeterminada. También a través de este desplegable podría setear los niveles de alerta y de peligro para los valores de vibración. ¿Cómo se vería esta misma información para lo que son soportes de rodamientos o reductores? Acá hace la comparación entre lo que es el valor de aceleración, de vibración, y lo que es la temperatura de carcasa. Cuando les decía setear los niveles de alerta y de peligro, eso va a generar un evento si esa medición está por encima de esos valores. Y esos eventos van a ser registrados, ¿sí? Yo voy a tener la posibilidad de cerrar ese evento. A modo de ejemplo, Cristian Massa se mete en lo que es la temperatura de carcasa en ese evento y va a poder seleccionar si esa medición es para tenerla en cuenta, si fue una medición errónea, o si es necesario, a modo de ejemplo, generar un ticket un ticket en SAP para que mantenimiento tome acciones sobre el equipo. Y el alarma queda reconocida con fecha y hora y quién la reconoció. Otra de las cosas que se podrían hacer a través de la web sería el tema de la configuración de las notificaciones. O sea, podría enviar esa información a través del correo o como mensaje de texto. A modo de ejemplo, en este caso es si alguien, o sea, al sensor, a los datos del sensor como de la web podrían tener todo el personal de mantenimiento si fuese necesario. Pero quien haga una modificación, o sea, tiene o privilegios de administrativo, sí, dije bien, privilegios de administrativo o de solo lectura. Si fuese administrativo, podría hacer algunas modificaciones. Entonces, esas modificaciones que realizan, yo podría seleccionar para que determinado operador reciba esas notificaciones. A modo de ejemplo, si se modifican los datos, si se editan los datos de placa, cuando el sensor pasó de un estado de alarma a una situación normal de trabajo, volver a avisar, ¿sí? El tiempo que le queda a la batería, los parámetros de alerta y de peligro si fueron modificados, y lo que sería la memoria del sensor cuando está full. Esto recuerdan que yo les comentaba de que almacena 720 mediciones. Entonces, a modo temporizador, me va a dar un aviso que ya el sensor tiene la capacidad interna llena, ¿sí? de almacenamiento de mediciones, y lo que va a hacer va a ir pisando la primera medición. O sea, si tiene 720 va a pisar la primera y grabar la 721, por decirlo de alguna forma. Hasta ahí lo que vimos fue los 4 tipos de sensores que tenemos disponibles según la aplicación, la comunicación a través de un teléfono o un router y cómo se vería esa información en la web. Y ahora, como próximo lanzamiento, que eso está aproximadamente para fines de abril/mayo, sería este mismo sensor, pero ya para trabajo en áreas seguras, ¿sí? O en atmósferas potencialmente peligrosas, dentro de la certificación ATEX o IEC, X, ¿sí? A modo de ejemplo, este sensor, respecto a sus características técnicas, el Bluetooth es mucho más potente, 5.0, y tiene la posibilidad también, dependiendo de la industria, ¿no? Claramente, porque hay muchas industrias, y más que nada en lo que es oil and gas, que el White Light Heart, el tendido de White Light Heart es algo estándar, por decirlo de alguna forma. Este sensor se podría comunicar de esta forma también. Las zonas de trabajo puede estar en zona 0 o 20, o sea, zona 0 sería en contacto permanente
con combustibles o gases inflamables, y 20 sería todo lo que es polvo combustible. La batería es de larga duración, se estima de que esta batería va a estar en el orden de o sea, superando los 10 años. La protección va a ser IP67, donde ya, como les comentaba hoy, el 7 lo que da es 30 segundos sumergido un metro bajo del agua. Y además de tomar las mediciones de vibración, como veíamos hoy, de lo que era velocidad de vibración, también voy a tener vibraciones, pero en aceleración. En vez de ver a modo escala, voy a poder seguir una tendencia del valor global de esa vibración, con la posibilidad también de poder ver un espectro o una forma de onda. Y bueno, con esto quería comentarle esta introducción a toda la parte digital de sensorizado de ABB para estas aplicaciones. Y dejo el micrófono abierto para cualquier consulta que quieran hacer, como así también les comparto mi correo y mi celular para quienes quieran ampliar esta información. También tenemos la posibilidad de hacer demos, ¿sí? O sea, ir hacia ustedes, poder mostrarlo más en detalle. Bueno, quedo abierto a cualquier consulta que quieran hacer. Y muchísimas gracias.